Debate con. Le doy la bienvenida a Sergio Zaragoza, socio director de México Elige. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Y también está con nosotros Juan Ortiz, director de Lupa Legislativa. Juan, qué gusto que estés con nosotros. Hola Alberto, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, platicaba yo, Sergio, Juan, que esta situación pudiera ser anecdótica, pero la verdad es de que puede ser preocupante porque son poderes de la Unión. Son tres los poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y entonces hay una especie de encontronazo, o eso pretenden hacer, Juan, al revelar una plática privada que pues no se ve tan amenazante, pero sí un poco, digamos, trivial, ¿no? Porque incluso la ministra presidenta pone estos emojis, estas figuritas con risas. ¿Qué puedes decirnos de esto, Juan? Este intercambio que hubo en WhatsApp entre la ministra presidenta y el presidente del Senado. Creo que sí, Alberto. Mira, yo creo que son dos contextos que hay que tomar en cuenta como antecedentes. El primero es que hay una carrera entre el presidente del Senado, Alejandro Armenta, con el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, porque ambos quieren la candidatura de Puebla, ¿no? Y ambos están sacando propuestas, escándalos, polémicas para estar en el foco de la atención. Entonces, en esa búsqueda de atención y también busca la atención del presidente, pues Alejandro Armenta hace difusión de esta conversación ahí en la comisión permanente y de ahí hace un escándalo. Pero como bien dices, no hay que darle tanta importancia, si bien proviene el mensaje de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Realmente es una conversación en la cual ni siquiera hay amenazas, pero lo cual se está tomando mucha relevancia porque hay una carrera en una gobernatura para Puebla. Entonces, digamos, ¿vamos a dirimir lo político en este tipo de niveles, Sergio? Bueno, primero es muy importante delinear lo que tú mencionabas, Alberto, el asunto de que en la República Mexicana se establecen dentro de ese sistema republicano tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y hay una clara separación de poderes según lo norma la misma Constitución, donde cada poder prácticamente es un poder autónomo, y esto de alguna forma se da para, en un sistema democrático como es el de nuestra República Mexicana, pues otorgar una seguridad de que no haya algún tipo de, tiranía en nuestro país, que un poder no sea superior a otro, y dentro de este desarrollo democrático lo que sí se puede dar son debates entre los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, donde básicamente lo que vimos hoy en esta discusión que se da de manera abierta y pública entre el presidente de uno de los apartados de los poderes, en este caso el Senado, el senador Alejandro Armenta, que es el presidente del Senado, y la ministra presidente Norma Piña. Lo que pasó ahí es de que ya un asunto probablemente personal, porque si vemos de alguna forma los antecedentes de lo que ha escrito el senador presidente sobre la maestra Norma Piña, hasta enero eran conversaciones muy, de alguna forma, tranquilas, en el sentido de felicitaciones porque había llegado la maestra Norma Piña a la presidencia de la Suprema Corte, y a partir de ahí, ahora sí que el diálogo entre Alejandro Armenta y la ministra Norma Piña de manera pública se vino a descomponer un poco ante las declaraciones de lo que ha sucedido últimamente en la Suprema Corte, que es que le han dado palo a, pues básicamente, decretos muy importantes, como el que sucedió ayer con el asunto de la cuestión de la transparencia en las obras públicas que fueron decretadas por el presidente ante un decreto presidencial como de seguridad nacional, y por lo tanto estaban resguardadas la información, no iba a ser información pública. Por otro lado, lo que de alguna forma
básicamente destapó este pleito fue el asunto de el carpetazo que le dieron a la primera parte del Plan B, donde básicamente ante la sugerencia del presidente que el presidente de la República, de nuevo, del Poder Ejecutivo, dijera que iba a tratar de que los ministros de la Suprema Corte y los jueces fueran electos de manera popular. A partir de ahí se inicia, pues básicamente, pues un apoyo del presidente de la mesa del Senado, donde en un tuit del 8 de mayo dice: rechazamos la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de desechar el Plan B de la reforma electoral. Los poderes de la Unión tienen la obligación de estar con el pueblo de México, no con intereses particulares o élites antidemocráticas. El pueblo pone y el pueblo quita. De nuevo, una acusación muy seria por parte del presidente del Senado hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación y obviamente hacia quien la preside, que es la ministra Norma Piña, donde dice que hay intereses de élites antidemocráticas, cuando básicamente este poder, el Poder Judicial, y en este caso específicamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a lo que son sus funciones principales es proteger la Constitución mexicana y que todas las leyes o decretos o incluso leyes secundarias se apeguen a la letra de la Constitución. ¿Qué pasó con el Plan B? Pues obviamente, de alguna forma, los ministros en su pleno, 8 votos a favor de este dictamen, donde se desecha el Plan B y empieza ahora sí una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, derivado de una mala decisión del Poder Legislativo, donde definitivamente no hay una independencia entre ese poder, porque está el partido en el poder rigiendo también el Ejecutivo y el Legislativo, el partido oficial, y quisieron hacer las cosas con un albazo, no respetando los procesos mismos legislativos que están escritos en leyes y en la Constitución. Ni siquiera las formas, ¿no? Y eso fue lo que dijo la Suprema Corte, la forma estuvo mal. Regresando de una pequeña pausa de 2 minutos, Juan Ortiz, ¿cómo viste la reacción de la presidenta de la Suprema Corte? Porque se subió al ring y dijo, sí lo hice y que. Regresamos en 2 minutos. Respeto a la institución que represento y con respecto a los poderes públicos. Eso es el mandato que protestamos cumplir. Y por eso me extrañó de manera extraordinaria haber recibido un conjunto de mensajes del teléfono de la presidenta de la Corte. Le envié un escrito del día de ayer, 17 de mayo, con fundamento en el artículo 6 y 8 de la Constitución, para que bajo protesta de decir verdad me diga, me confirme si estos hechos fueron realizados. Juan Ortiz, ¿cómo entender desde tu punto de vista que le haya mandado un mensaje vía WhatsApp al presidente de la mesa directiva del Senado de la República? Mira, hay que tomar muy en cuenta lo que está viviendo el Poder Judicial. Es un asedio desde Palacio Nacional, muy fuerte desde que toma la presidencia Norma Piña, porque acuérdate que inició con una ridiculez cuando la presidenta de la Suprema Corte no se quiso levantar a saludar al presidente. De ahí se hace una tormenta bastante ridícula, pero eso daba a entender que iban a aprovechar cualquier cosa, cualquier tema para atacar al Poder Judicial. Y esto, pues digamos que le da razón al presidente cuando hay un cambio en el Poder Judicial y se ve reflejado en que le entumba, por ejemplo, el decreto con el cual se transfiere la Guardia Nacional a la Sedena, el primer decreto del Plan B y que buscaba no transparentar la información de los proyectos prioritarios. Y entonces, digamos que lo que ocurre con estos mensajes, que para mí no es la forma como debe guiarse la presidenta de la Suprema Corte. Sin embargo, pues aprovecha el oficialismo para atacarla y hacerlo más grande de lo que realmente es. Porque como bien porque Juan, ¿consideras que sea ridículo esa manera de
todo el mundo se levantó ese 5 de febrero porque ya entraba el presidente y ella se quedó sentada. O sea, decían los clásicos, la forma es fondo en política. Y entonces desde ahí, así como que diciendo, qué bueno que llegó, somos iguales, porque realmente hay igualdad, ¿no, Juan? Sí, y entonces hay que verlo de esa perspectiva. Es un desliz, pero que está magnificando otra vez el oficialismo, porque realmente aquí lo que debería ser el centro de atención es lo que está viviendo el Poder Judicial. Por un lado, Claro. Palacio Nacional, ataques constantes, la exhibición de las mañaneras, usando recursos públicos, Sí. el Poder Legislativo aprobando decretos al vapor en menos de 5 minutos. Entonces, en todo de esa tormenta, yo creo que los mensajes son el problema más mínimo que pueda haber. Y Alejandro Armenta no está actuando como presidente del Senado, está actuando como precandidato para la gobernatura de Puebla. Exactamente. Sergio, ¿así lo compartes? O sea, le llegaron a la coronilla a la ministra presidenta, que no se aguantó en la noche y dijo, ¿cómo puede ver usted a los ojos a sus hijos cuando acaba de decir lo que dijo? O sea, ¿ya se cansaron? ¿Ese va a ser el nivel? ¿Cómo lo ves? Creo que es claro el acoso que ha habido al Poder Judicial, específicamente a la Suprema Corte de Justicia y también a los jueces. El presidente ha sido muy directo en este enfrentamiento. De nuevo, el Poder Ejecutivo, la cabeza del Poder Ejecutivo, directamente, como lo comentaban ahorita, utilizando la tribuna que es pública de las mañaneras, que es pagada con los impuestos de todos los mexicanos, ha atacado desde jueces hasta ministros de la Suprema Corte, en este caso la ministra presidenta. Y el asunto de que se levantaron o no, son cosas que han venido acumulándose desde incluso cuando se celebró el aniversario de la Constitución, donde sientan a la ministra, que normalmente, el aniversario de la Constitución, solía ser sentada por protocolo cerca del presidente, o a su mano izquierda o a su mano derecha, y no, en Querétaro la sentaron, prácticamente la relegaron hasta una de las orillas junto con el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill. De nuevo, ese tipo de formas y fondos es muy fuerte. Habrá que conocer los contextos, no solamente de esta conversación que reveló Alejandro Armenta, sino de conversaciones previas, porque al parecer, según el tono y todo, en algún momento en este teléfono de ambos, pues ha habido conversaciones un poquito más amigables, supongo. De nuevo, insisto, a nivel público, Alejandro Armenta se ha mostrado respetuoso en ciertas formas, con la felicitación a la ministra Piña, con algunos mensajes que ha mandado a otras ministras de la Suprema Corte, como Loreto Ortiz, y de alguna forma u otra podemos sospechar que la comunicación entre los poderes, más allá de la comunicación formal, también hay una comunicación informal y que hoy obviamente le llegaron a la coronilla. ¿Qué otros ataques ha habido a la Suprema Corte? Pues podemos ver el plantón permanente que hay por fuera de la Suprema Corte con reconocidos líderes del mismo gobierno que han actuado a favor del gobierno, incluso líderes porros que tienen fotos con Alejandro Armenta, con el presidente, con Manuel Bartlett, que están ahí plantados permanentemente por fuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, incluso acosando a los ministros cuando llegan en sus automóviles. Ya el asunto aquí está traspasando ciertas cosas, incluso a la seguridad personal de la ministra, incluso públicamente cuando se quemó una de las figuras en uno de los mítines que hizo en el Zócalo el presidente, que de nuevo el acoso y la intimidación de un poder a otro está al orden del día y se está pasando de tueste. Obviamente mucho de esto también puede tomarse como distracciones por parte del Poder Ejecutivo ante los múltiples problemas que están teniendo, y este asunto también, como hoy de nuevo la cuestión de transparencia, que lo vuelve a poner con otro decreto, prácticamente en un desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque aquí, Juan Ortiz, ya nos dijiste, o sea, en el fondo la verdadera intención del senador Alejandro Armenta es hacerse público porque quiere luchar contra el otro líder de la Cámara de Diputados, Nacho Mier, para la candidatura de Puebla. Digamos, por ahí va la jugada, y qué tan válido es de que se caiga en esto y poco se diga al respecto. Sí, o sea, están peleando por la gobernatura de Puebla y, por ejemplo, su primo Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, pues también está con un show proponiendo una consulta popular para que la gente diga cómo quiere, si quiere o no quiere votar los ministros de la Suprema Corte por voto popular. Y Armenta pues responde con estos mensajes
que recibe la presidenta de la Suprema Corte, pero hoy en la mañanera recibió un estate quieto, o sea, le acabó el show, porque le dijo el presidente que no es buena idea presentar una denuncia contra la presidenta de la Suprema Corte porque no se vaya a hacer mártir. Entonces, lo que tenía planeado Alejandro Armenta, pues se cae, ¿no? Va a tener que buscar otra propuesta, otra polémica, y es lo que también nos debe de preocupar, porque es el presidente del Senado y hay que estar atentos de qué otra ocurrencia va a sacar. Sí, porque utilizar la tribuna para darse a conocer, Sergio, pues bueno, también llegamos a un momento en el que la ciudadanía pues ya no va a identificar si es cosa seria o están haciendo proselitismo o, como dice Juan, están haciendo show. Las formas en este gobierno, en el gobierno de Morena, son muy diferentes a las formas que estábamos acostumbrados los mexicanos a ver en cuando otros partidos gobernaban. Ahora sí, aquí quien muestre mayor institucionalidad, por no decir que arrastre ante el presidente de la República, en este caso, por un lado, a Mier, diciendo de alguna forma que va a promover ante una mayoría que no tiene en el Congreso para poder promover una reforma constitucional como la que se buscaría para que fueran electos los ministros de la Suprema Corte y los jueces, pues está de alguna forma también mostrando un apego al presidente. Y en el caso de Alejandro Armenta, igual, de una manera, pues ahora sí, que no estábamos acostumbrados a ver, con un poder legislativo que se mantenía a la altura y trataba por lo menos en las formas públicas mostrar esta independencia con el poder ejecutivo. Hoy no vemos otra cosa más que una sumisión de los líderes de ambas cámaras o de ambos partidos, sí. En este caso el Armenta y Mier, que está de alguna forma liderando a los morenistas de los diputados, que ellos no veo más que otra cosa más que sumisión ante el poder ejecutivo para ver quién le cae mejor al presidente, para que así llevarse la posible selección o el dedazo hacia la candidatura del gobierno de Puebla. Sergio, pero esta sumisión pues poco le está ayudando al presidente, porque autorizar, avalar, votar iniciativas al vapor mal hechas, pues las rebota Juan Ortiz, el Poder Judicial, y ya después ellos son los malos, ellos son los fifís, ellos son los conservadores. Con este tema regresamos, Sergio, Juan, tan solo en 2 minutos. De Lupa Legislativa, vamos a la última recta de este debate. Juan, ya te comentaba yo, entonces, pues lo que hace Nacho Mier y lo que hace Alejandro Armenta, pues poco ayudan verdaderamente a las iniciativas del presidente, porque lo hacen mal, al vapor, con tal de quedar bien, como dice Sergio, pues esa sumisión los lleva a eso. Pero vamos a escuchar lo que dice otro especialista. Dice, la consulta popular que pretende preguntar si debe elegirse los ministros de la Suprema Corte a través del voto popular es una trampa, porque la Constitución prohíbe que la materia electoral se someta a consulta. Así lo explica Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, en entrevista aquí con Mega Noticias. La idea de la consulta popular que plantea el diputado Ignacio Mier es materia electoral, y al ser materia electoral es inconstitucional. La Suprema Corte es quien tiene que decidir si es o no es constitucional la pregunta, y en esos momentos continuarían los ataques hacia la Corte, hacia sus ministros, porque van a decir que son los ministros los que no quieren aprobar una consulta popular, a pesar de que los ministros lo único que van a hacer es defender la Constitución. A ver aquí, Juan Ortiz, la intención y la estrategia de alguien en este país es irnos del Estado de Derecho a, como dice uno de nuestros invitados, al estado de desecho. O sea, ¿cómo lo ves esto de alejarnos de la constitucionalidad? Porque la Constitución es conservadora, es fifí, beneficia a los grupos y a las oligarquías. Sí, digo, lamentablemente lo que hace Morena, lo que hace Palacio Nacional es una política mañosa, porque como bien acaban de comentar, la consulta popular es inviable en este caso, y en caso de que la presenten, pues la Suprema Corte lo va a tener que desechar. Entonces, como dices, va a ser un nuevo ataque, y ya lo comentabas antes de
del receso. La cantidad de iniciativas que está presentando Morena, por ejemplo, de la Noche Negra del Senado, muchos de ellos van a caer y ahí van a aprovechar para decir que la Suprema Corte no beneficia al pueblo, cuando realmente son propuestas mal hechas que no respetan los mínimos que establece la Constitución, que no respetan a las minorías, no respeta el debate. Entonces, cualquier oportunidad, cualquier propuesta, cualquier idea, ocurrencia en este caso, pues van a aprovechar para atacar sí. a los ministros. Todo es politiquería, Juan. Publicaste en tus redes sociales expropiación que acaba de hacer el presidente con el decreto que metió ayer, cuando ya le habían dicho que no podía tener esas facultades de líneas férreas allá en Veracruz del empresario Germán Larrea de Grupo México. Sí, y eso es un peligro porque ¿qué pasa si ese decreto que publicó ayer se lo echan para atrás? Entonces lo que acaba de expropiar hoy pues no va a tener un sustento y nuevamente va a decir el gobierno federal de que la Suprema Corte pues no quiere el proyecto, no quiere el corredor del Istmo de Tehuantepec y así digo, también justamente ayer declaró de seguridad nacional algunos tramos del Tren Maya y los acuerdos que construye la Sedena, pero todos basados en un decreto que ya le había hecho para atrás la Suprema Corte. Entonces es una guerra frontal del Palacio Nacional de poner a la gente en contra de la Suprema Corte. Y aquí es muy importante que le digamos a la ciudadanía que lo que está haciendo la Suprema Corte pues es defender lo que dice la Constitución y no se va a posicionar de un lado u otro, lo está defendiendo tal cual. Exacto. Sergio, verdaderamente, pues bueno, nuestra Constitución muy remendada, con muchos cambios, pero si nos alejamos de eso, ¿a dónde entraríamos? Bueno, de nuevo, creo que el papel del Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está siendo efectivo y eficiente al momento de tratar de defender la Constitución y tratar de alguna forma hacer que las leyes nuevas que se están tratando de promulgar a través del Poder Legislativo, incluso a través de los decretos, pues de alguna forma pues cumplan con los criterios constitucionales, que no violen la Constitución, y el Poder Judicial está haciendo su trabajo. Y en ese trabajo, obviamente, debido a que no está haciendo bien su trabajo el presidente, o que a la vez puede ser también una cuestión estratégica por parte de Morena y del mismo presidente de la República para exacerbar esa política de polarización que se ha caracterizado en el gobierno de Morena, el gobierno del presidente López Obrador, para caracterizar para exacerbar la cuestión de polarización y poner en contra a los mexicanos de esas instituciones de las cuales no tiene el presidente un control, como lo ha hecho con la INAI, como lo ha hecho con la oposición o las distintas bancadas de oposición, y como lo ha hecho hoy con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pues obviamente no cuenta con 8 de los 11 votos. De eso te quería yo preguntar, Sergio. O sea, son 11 los ministros de la Suprema Corte. 8, una gran mayoría, pues detectó que no era viable el decretazo del presidente. Pero Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Arturo Saldívar, sí votaron a favor del decreto. ¿Cómo ves esos 3 votos? Podemos ver incluso los debates de la misma Suprema Corte de Justicia, cómo prácticamente son indefendibles las posturas de esos 3 ministros, porque abyectamente pues están sirviendo al poder. Y vimos cómo estos años que pasaron, donde el presidente Saldívar incluso promovió y propuso de alguna forma alargar su estancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 2 años más. Obviamente este proyecto se les cae porque no era viable hacerlo, constitucionalmente tampoco era viable, necesitaban reformas que ya no pasaban en el mismo Congreso y en el Senado. Entonces vemos cómo estos 3 ministros, que sí, de nuevo, repito, abyectamente están casados con el Poder Ejecutivo, pues no son suficientes para que los otros 8 ministros, algunos de los cuales pueden tener afinidad política con el proyecto del presidente López Obrador, pero que actúan según lo que su investidura norma, es decir, actúan conforme derecho de poder defender la Constitución. Muchos de ellos, excepto Saldívar, serán transeccionales, es decir,
continuarán en el siguiente sexenio y obviamente un ministro de la Suprema Corte que tiene esa calidad de transaccional, pues tiene que cuidar por lo menos su reputación y su trabajo, ¿no? Tal pareciera que no es así, Juan Ortiz. O sea, esa sumisión y el entreguismo al poder ejecutivo, al presidente, pues está mal visto, ¿no? Pero digamos que con esto nuestra democracia republicana sale fortalecida o se va a debilitar. ¿Cómo lo ves? Mira, estamos en una guerra de desgaste entre los poderes públicos, ¿no? En la medida en que la ciudadanía, las personas, estemos más involucrados en lo que está sucediendo en medio de esta batalla entre el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, pues es como se va a definir pues este desgaste. Necesitamos que más gente sepa las decisiones que está tomando el Poder Judicial, las que toma el INE, las que toma el INAI. Muy importante que comuniquemos cómo defienden cada uno nuestros derechos, y a partir de eso es como vamos a saber si realmente está perdiendo o está ganando. Entonces, es muy grave lo que está haciendo el Poder Ejecutivo, pero a su favor tiene esta manera de comunicar que le llega a millones de personas, y con una simple frase que posiblemente es mentira o es engañoso, pues sí, se le va a creer, ¿no? Y es lo que le falta al Poder Judicial y le falta a otros órganos autónomos. Es que Sergio Zaragoza, de plano les ha dicho el presidente, el Poder Judicial está podrido. O sea, ¿qué repercusiones puede tener ese mensaje para amplio espectro de la población en México? Realmente tiene el presidente un doble mensaje. Cuando el sistema judicial le favorece, no está podrido, todo está bien. Cuando el sistema judicial le perjudica, como en este caso estas decisiones de la Suprema Corte, o incluso otros casos donde han procedido amparos que en algún momento detuvieron, por ejemplo, las obras del Tren Maya, donde de nuevo, para poder competir o de alguna forma parar esta independencia de este poder, que es el Poder Judicial y de sus jueces, pues el presidente elabora este decreto que ayer se cae. Entonces, de nuevo, esta confrontación entre dos poderes donde pues el presidente está queriendo fortalecer el presidencialismo, su mano dura, que se haga lo que él desea y quiere, aún cuando está en contra de la propia Constitución que él mismo se comprometió a respetar y a cuidar. Pues vemos ese asunto que definitivamente la fortaleza de un poder como es el Poder Judicial puede detener todavía en este país a un presidente que, podemos decir, está ya actuando de manera tiránica. Porque así lo ves, Juan. O sea, el presidente quiere tener control en el legislativo con una mayoría que así la eligió el pueblo, y también con el Poder Judicial. O sea, ¿estamos ante qué? Ante algo que no habíamos visto en nuestra democracia republicana, golpeada, incipiente, dañada, remendada, pero un poder tan absoluto. Sí, sobre todo porque López Obrador, su escuela política es de la década de los 70. Él creció en esa época en el que pues el presidente lo podía todo, estaba en todos lados, en que había empresas estatales para todos los rubros, todos los temas. Entonces él está acostumbrado a eso y lo demostró siendo jefe de gobierno, cómo buscó afectar a órganos autónomos para que no estorbaran en sus decisiones. Lo tenemos el ejemplo claro del Instituto Local de Transparencia, cómo lo quiso desaparecer. Entonces, cuando llega a la presidencia, pues es precisamente lo que busca, y él empezó a lograrlo, por ejemplo, con la Fiscalía General de la República. Pues está bien que le garantiza la impunidad, e incluso lo ha apoyado en diversos casos, como la protección de su hermano Pío. La CNDH también está cooptada y no está pronunciándose sobre diversas violaciones de derechos humanos, que por ejemplo ahorita la Guardia Nacional tiene varios casos, la Sedena también. Entonces sí, está acostumbradísimo porque creció en esa época, entonces obviamente quiere pues el poder para sí mismo y que nadie le estorbe, nadie le cuestione. Así lo ves, Sergio. O sea, es un control absoluto como lo tenía el Partido Revolucionario Institucional en la década de los 70. Hay que recordarle a la gente. El presidente era del PRI, las dos cámaras, diputados y senadores, dominadas mayoritariamente por el PRI. El Poder Judicial pues también estaba a rendición. O sea, era un control absoluto, donde era la época de
preguntaban el presidente, ¿qué hora es? La que usted diga, señor presidente. O sea, el rey 14, el rey Sol, el control absoluto, todo se mueve en torno al presidente de la República. ¿Querrán regresar a esos tiempos, Sergio? La formación priista del presidente López Obrador, aunque lo quiera negar muchas veces, desde la época de Luis Echeverría, donde definitivamente había ese poder absoluto del presidente de la República, pues esa formación la muestra el presidente y todos los días de alguna forma la establece con sus ataques incluso a los medios de comunicación, a la libertad de expresión, obviamente los mandatos mismos, las líneas que tira desde su tribuna, que es la mañanera, a los propios legisladores, ya sean de oposición o de su partido, y las líneas que también pretende establecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación no nos dan otra pista más que eso, que el presidente quiere obviamente un autoritarismo completo, que el presidente desea obviamente algo que de manera agraciada no se da, porque en el 2021 le arrebatan al presidente la mayoría absoluta del Congreso y de alguna forma puede darse esa tranquilidad que teníamos, donde los partidos tenían que negociar entre ellos, una negociación política para poder llegar a acuerdos y lograr lo que en toda democracia se hace, que estos acuerdos se transiten o no en una democracia plena donde hay una discusión de ideas y de proyectos. En este caso, el presidente obviamente quiere que solamente su palabra valga, ¿no? Sí, porque en la década de los 70 se me olvidó decirle, todos los gobernadores, incluso el regente de la Ciudad de México, eran del PRI. No había ni la posibilidad de ganar algún estado así fuera muy progresista, no había. Todo era de un solo partido. Regresar a esos tiempos, pues bueno, es pues regresar al pasado. Entonces... Y no había INE, no había INAI, no había esas instituciones que hoy el mismo presidente ataca al INE, ataca al INAI, ataca los organismos autónomos. Entonces, de nuevo, es un presidente que está acostumbrado a este tipo de poder y este tipo de autoritarismo, y en estos 6 años se ha dedicado a tratar de desarmar esas instituciones que tanto tiempo y esfuerzo le tomó a los mexicanos lograr llevar a cabo y establecer en nuestra democracia. Veamos de qué tamaño están estas instituciones que nos ha costado sangre, sudor, lágrimas, dinero, qué tanto están blindadas para que no ocurra ese absolutismo que algunos pretenden. Sergio Zaragoza, de México Elige, Juan Ortiz, de Lupa Legislativa. Muy interesante esta plática. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias, Alberto. Gracias, Sergio. Vale,